Bueno, hermano, vamos con un nuevo tema que se llama la comunión entre Cristo y su iglesia en testimonio. Comunión entre Cristo, su iglesia en testimonio. Amén. Un precioso tema, donde hay muchas cosas de qué hablar y aprender. Primero, la palabra comunión. Segundo, relación con la iglesia. Y, por supuesto, siguiendo las clases anteriores, las enseñanzas anteriores, el testimonio de Jesús debe estar presente en todo. Su vida, la vida del Señor en nosotros. Así como hubo una relación, una comunión entre el Padre y el Hijo, nosotros debemos de tener una comunión entre el Señor Jesucristo y nosotros. Amén. Entre su espíritu y nuestro espíritu, para que esté el testimonio de Jesús, para que abandonemos el viejo hombre, la vieja naturaleza y seamos hombres espirituales, para que esté el testimonio de Jesús en nosotros. Amén, amén. Vamos a apoyarnos en este tema y vamos a leer otros versículos de la palabra en Juan 17, Primera de Timoteo 3:16 y Segunda de Pedro 1:1. El orden va a ser de la lectura Juan 17, Segunda de Pedro 1:1 y vamos a terminar con Primera de Timoteo 3:16 para dar inicio a este estudio. 1 al 4. Perdón, del 1 al 4. Segunda de Pedro. Hermana, cuando usted quiera. Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Desde el principio está Él. Sí. Todo fue creado por Él y para Él. Amén. Y debemos de tener esa relación presente en la iglesia, en lo que es la casa de Dios. Fue creada por Él y para Él vivir. Significa que debe haber una comunión y una relación estrecha entre Jesucristo y el Padre, entre Jesucristo y nosotros, para que se vea la gloria en esa casa, en nosotros, se vea el testimonio del Espíritu de Resurrección, la verdad. La verdad, debemos de tener una relación con el Hijo, una relación estrecha. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. Amén. Porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Significa que nosotros debemos de aceptar el mensaje, debemos de aceptar y vivir en la palabra, en la verdad. Debemos estar sujetos a la palabra del Espíritu para que vayamos creciendo y bien. Sigue, hermano. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Pero ¿cómo vamos a estar unidos? A través del Espíritu de Resurrección, a través del Espíritu Santo. Debe haber una relación única, un vínculo perfecto entre el Espíritu y mi espíritu, entre el Señor Jesucristo y mi espíritu, como lo fue con el Padre, Eso lo vamos a ir explicando
El objetivo de Satanás en el inicio fue matar la vida, romper esa comunión, esa relación entre el Padre y el Hijo. Eso es lo que está buscando en estos tiempos finales, en estos tiempos, romper esa relación entre Cristo, su iglesia, Cristo y nosotros. De que entre la muerte, de que entre el pecado, de que volvamos atrás y al mundo. No se lo podemos permitir. Por eso estamos haciendo esto para todos nosotros, para ustedes. Estudiando, conociendo a quién seguimos, a quién adoramos. Amando al Señor todos los días y cumpliendo la palabra. Cumpliendo la palabra. Manteniendo esa relación estrecha. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu Qué palabra bello. y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Nos dio la palabra, nos dio la verdad, nos dio la verdad, nos dio vida. Nos sopló vida, hermano. Lo que pasó en María pasó también en ti y en mí. Tenemos que ver esa relación, tenemos que relacionar y profundizar la escritura. La escritura es anchura y profundidad, es poder, es infinito el conocimiento de Dios. Tenemos que remar hacia las aguas del Espíritu para poder crecer, buscar más, pedir más cada día, para que tengamos esa relación permanente, encendida, ese altar encendido. Que esté la luz del Señor, la vida. Amada, lee 2 de Pedro 1 al 4. Bueno, vamos a empezar por el 13. La primera parte es el saludo de Pedro a la iglesia. Dice así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Segunda de Pedro 1, 2, del 3 al 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la De piedad. 3-4. Ajá, Vuelve. 3-4. Ajá. Segunda de Pedro 3, 1, 3, 4. Ajá. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de la concupiscencia. Tremendo, ¿no? El Padre manifiesta, nos muestra el misterio de la piedad, nos muestra la gloria de su Hijo hecho hombre, hecho carne. Tenemos que estar claros y estar súper atentos a esto. Siendo Cristo manifestado en carne, el misterio de la piedad, no era igual y no fue nunca igual a nosotros. Eso lo vamos a leer ahorita. Porque lo vamos a estudiar en este capítulo y en los próximos capítulos. Él vino de arriba, nosotros no hemos ido arriba. Y hay una diferencia tremenda entre el Hijo de Dios y nosotros. Y fue soplado espíritu de resurrección. Fue el primogénito también ahí, el primero. Y también lo vamos a estudiar aquí. Él bajó al cielo y libertó a los cautivos. Los cautivos fue soplado espíritu de resurrección, espíritu de vida, y resucitó el tercer día y se sentó a la diestra del Padre, el primogénito. Significa que también presentó los frutos de la resurrección, que lo vamos a ir estudiando también. Mi hermana que va a leer primero Timoteo. Vamos a ir a 1 de Timoteo Ahí donde 3:16. está ese texto claro.
e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Hay muchos elementos ahí. Vuélvelo a repetir, amada. Vamos con el primero. Cristo fue Manifestado en carne. manifestado en carne como hombre. Sigue, amada. Ha sido justificado en el Espíritu. Fue justificado en el Espíritu, segundo elemento. Ha sido visto de los ángeles. Visto de los ángeles, tercero. Ha sido predicado a los gentiles. Ha sido predicado a los gentiles a través de la palabra, de la verdad. Ha sido creído en el mundo. Creído en el mundo y por nosotros. Y ha sido recibido en gloria. Y ha sido recibido en gloria. Vino de arriba Y se fue arriba. y fue arriba. Hay una tremenda diferencia. Por eso es que es la vida. La sangre es vida. Donde esté la sangre del cordero hay vida. Donde esté la vida está la sangre. Son inseparables. Vamos a ir poco a poco explicando el tema, haciendo nuestra lectura, nuestro estudio. Es indiscutiblemente grande, es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es Cristo hecho carne, hombre. Debe fijar esto empezando el tema. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. La palabra traducida piedad en este pasaje es una palabra única en el Nuevo Testamento. No es la palabra común que nosotros siempre usamos cuando queremos decir piedad. La palabra traducida aquí, piedad, significa naturaleza divina. Significa que es misterio divino de Cristo. Misterio divino de Cristo. Así que corrigiendo el significado, este pasaje sería así. Grande es el misterio de la naturaleza divina. Dios fue manifestado en carne. Exacto. Efesios 5, 32, 33. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Disculpa el texto otra vez, Efesios. 5, 32 y 33. Repito. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. En estos dos pasajes, en Timoteo y Efesios, tenemos la interpretación de Juan 10, capítulo 17. Cuando leemos en este versículo de Timoteo, si nos damos cuenta de sus cláusulas y llevamos todo a Juan 17, vemos una conexión doble. Primeramente vemos una conexión con Cristo personalmente. Y en segundo lugar vemos una conexión con aquellos que constituyen su iglesia. ¿Qué es manifestado en carne? ¿Qué debemos de entender, hermano? Saber, vivirlo, el misterio de la piedad y ser manifestado en carne. Vamos con este primer punto, para que podamos tener entendimiento, para que no estemos ciegos ni sordos, para que no estemos dormidos o muertos. Dios mismo fue manifestado en carne. No hay duda de que este pasaje se refiere a Jesús. La naturaleza divina fue encarnada en Cristo. Y Juan definitivamente habla de este hecho. En el versículo 8 dice, porque la palabra que me diste le he dado y ellos la recibieron. Nosotros debemos recibir la palabra de edificación, la palabra de exhortación, la palabra que es la verdad, que es Cristo. Palabra de vida. Que es la vida, hermano, que es el Espíritu. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído en tú, que tú me enviaste. Este pasaje alude al hecho de que la naturaleza divina había sido manifestada en carne. Significa que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Es el Hijo de Dios. Y es Dios. Y es Dios. Tenemos que verlo como hombre,
Y tenemos que tenerlo que ver como Dios. Como hombre porque fue manifestado en carne como nosotros. Pero no era igual a nosotros. Nunca fue igual a nosotros. Y tenemos que verlo como espíritu, como verdad, como palabra, como poder. Porque fue resucitado, fue soplado espíritu de vida. Y se sentó a la diestra del Padre. Juan nos lleva de adelante hacia la iglesia. Y aunque no desvela este asunto en una forma plena como la escritura que vinieron después, claramente nos da la verdad acerca del cumplimiento final. Introduce esa verdad final en el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí. Es una comunión, una relación grande y poderosa entre el Padre y el Hijo. Es una relación poderosa, indestructible entre el Hijo y nosotros. Yo en ellos. Claramente nos dice que hay un organismo al cual llamamos la iglesia, en la cual Él vive. Y ellos fueron los primeros miembros de este cuerpo constituido como tal. Tomando ese lugar en este cuerpo estaban aquellos que creían. Cuando usted no cree, cuando usted no es nacido de nuevo, cuando usted no ha muerto en la cruz y no ha resucitado en la cruz, por el poder de la resurrección, usted no es parte de ese cuerpo. No. Usted no es parte de esta gran bendición. Que al final iban a ser la vasija del testimonio. Porque si usted no ha nacido de nuevo, usted no ha recibido el testimonio. No ha recibido el espíritu de resurrección. La vida no está en usted. Debemos estar claro ahí. Reaccione, vuelve en sí. Si no está el testimonio en usted o en mí. El apóstol Pedro lo dijo de esta forma, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que en ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, del pecado, de la muerte. Segunda de Pedro 1:4. Nosotros nunca vamos a llegar a ser deidades. Nunca llegaremos a ser dioses. Pero no es una verdad menor que la gran y grandiosa realidad por la cual hemos sido llamados es formar un cuerpo para que Cristo venga a morar en él. Para que el Señor esté en nosotros. Para que tengamos una relación con Él. Única, personal, hermano. Debe de buscarla. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo hacemos? Postrándonos. Levantando el altar a Dios todos los días, hermano. Buscándolo en la madrugada. Estudiando la palabra. Pidiéndole al Espíritu de resurrección que nos muestre al Señor. Que pueda crecer el Señor en nosotros y menguar nuestro yo. Que es Él el que hace todo y no nosotros. Por eso es que cuando tenemos dominio, somos dominadores dentro de una congregación, lo echamos a perder. Debemos de darle espacio al Espíritu Santo. Debemos dejar que el Espíritu Santo haga todo y nosotros ser instrumento únicamente vasija. Porque cuando nosotros somos dominadores, que lo hacemos, lo está haciendo nuestra carne, nuestro yo. No vamos a tener una iglesia santa y no vamos a gozar de esa maravilla, de esas grandes maravillas y promesas que nos da el Señor a través de su palabra. No vamos a crecer. No lo vamos a lograr si no está el Espíritu de resurrección, el testimonio de Jesús en nosotros. Para que more Él, para que viva Él, para que pueda crecer Él. Es formar un cuerpo para que Cristo venga a morar en Él. La Biblia nos dice que esta naturaleza divina fue manifestada. Nosotros formamos el cuerpo en el cual Cristo habita. Esa es verdad. Dios está diciendo que esta manifestación de la naturaleza divina en la carne
no debió cesar en el mundo cuando Él ascendió a su retorno a la gloria. Esto quiere decir que debe de haber una continuación de esta manifestación de la naturaleza divina a través de la iglesia. ¿Por qué ha cesado? ¿Por qué tenemos la condición de la iglesia hoy en día? ¿Dónde está el testimonio de Jesús? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Si nosotros permitimos que Satanás y la muerte rompan nuestra relación con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo, nosotros vamos a tener este tipo de iglesia que tenemos hoy en día, que buscamos y buscamos y no encontramos. Pero nosotros somos los culpables de lo que está sucediendo, porque hemos permitido que entre el pecado en nuestras congregaciones, a nuestras vidas, a nuestras casas, y nos estamos contaminando. Porque cuando entra la muerte, la vida retrocede. Perdemos, hermano, porque donde hay vida no puede haber muerte. Porque ya Él lo logró cuando bajó al cielo y libertó a los cautivos. Fue soplado espíritu de resurrección. Ese mismo espíritu de resurrección es el que debemos de tener hoy en día en la iglesia, en el altar, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ese es el tipo de testimonio que estamos viendo hoy en día en la iglesia. ¿Cuál? El del mundo, el del pecado, el de que todo, bueno, me da igual. Y no está Jesús, no está el Espíritu Santo, hermano. Nosotros no vamos a crecer una iglesia así. Pero debemos empezar por ¿dónde? Vuelvo a repetir, debemos empezar por nosotros mismos. Debemos de disciplinarnos. Debemos de tener constancia en lo que hacemos para el Señor. Debemos de tener amor. Debemos de ser fieles. Debemos de hacer nuestro altar personal, hermano. Debemos de postrarnos y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre a Cristo en nosotros, que pueda morir nuestro yo, nuestra carne. Podamos desaprender para aprender la palabra y el evangelio. Desaprender para aprender, hermano. Déjese instruir, déjese enseñar, como dice la palabra en 1 Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16, lea la amada. ¿Para qué sirven las escrituras? ¿Para qué sirve el testimonio de Jesús? ¿Para qué sirve el poder del Espíritu Santo? Dice así: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y a eso le podemos agregar la 17 que dice: para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Significa perfecto. Significa que el mundo debe ver el testimonio de Jesús en nosotros. Que el mundo debe ver el testimonio de la iglesia para convertirse, para poder llegar a los pies de Cristo. Debemos de vivir en el testimonio de Jesús. Tenemos de tener el testimonio de Jesús para poder gozar de esa vida que nos da el Señor. Vida plena, esa vida constante. Es un río de agua viva que sale del trono del Padre y del Hijo. Es constante, está en pleno movimiento, en pleno poder, en pleno conocimiento, en plena transformación. Nosotros debemos estar ahí. Nosotros debemos de estar ahí, siendo transformados cada día. Nos cuesta, sí nos cuesta, pero debemos de postrarnos y adorar a Dios. Es la única forma que lo podemos lograr. ¿Cómo? En Cristo Jesús, con Él. Solo con Él. Con Él, solo con Él. Amén. Sí. Entonces,
El mundo debe ver el testimonio de Cristo en nosotros, en la iglesia. El mundo debe ver el testimonio de Jesús. Debe ver, observar esa vida en nosotros. Cuando Felipe dijo, muéstrame al Padre, Jesús le respondió inmediatamente, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Hay una comunicación, una relación íntima. Y ahora, Él está diciendo que aquellos que nos ven deberían de ver a Cristo. Eso significa que el mundo debe de ver a Cristo en nosotros. Porque somos parte de su cuerpo, a través de la cual la naturaleza divina debe ser visible y manifiesta. Es el propósito de Dios que haya una manifestación continua en la tierra de la naturaleza divina de su cuerpo. El Padre pasa el escáner, el Padre pasa la radiografía y debe haber su Hijo en nosotros, en la iglesia. Debe de ver el testimonio. En otras palabras, lo que fue visto en Él debe ser visto en nosotros, debe vivir en nosotros. Es un llamado maravilloso que tú y yo somos edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu de verdad ha venido de Él, quien es la verdad. Y a medida que esta vida es manifestada en nosotros, aquel que es verdad es visto de nuevo. Y a menos que esto sea una realidad, no hay justificación para llevarnos nosotros mismos a la iglesia. Este es un llamado maravilloso, pero cosas como estas siempre son pruebas, tanto como testimonios, y siempre hay desafío, así como verdades gloriosas. El Señor está continuamente buscando traer a su pueblo cara a cara con la verdadera naturaleza de su llamado. Y al hacer esto, Él requiere que nosotros nos encaremos con la verdad. Yo te puedo decir que Dios no está complacido con nosotros si solo sabemos lo que no está siendo manifestado. Así que Él está continuamente trayendo a su pueblo cara a cara con la naturaleza verdadera de su llamado. Y luego demanda que nos encaremos con esta verdad. Que verdaderamente seamos lo que decimos que somos. Exacto. La verdad pura. A que no podemos imitar, hermano. No podemos mentir. Él nos trae cara a cara con la verdad. Nos trae cara a cara con Él mismo. Él debe de estar en nosotros. La verdad debe estar en ti y en mí. No podemos mentir. No podemos ser imitadores. Debe de estar Cristo en nosotros, el testimonio, el espíritu de resurrección, la verdad, la palabra, el espíritu. Debe estar la sangre de Cristo. Debe estar la verdad. ¿Está la verdad? ¿Está el espíritu de resurrección en nuestras vidas, hermano? ¿Está la verdad en el altar de tu congregación? ¿Está el espíritu de resurrección en la congregación, en el altar? ¿Ese altar está ordenado? ¿Ese altar está limpio? ¿Ese altar está encendido? ¿En ese altar hay vida? Porque si no está la vida, está la muerte y está Satanás. Pero la doctrina, porque parece que todo en la iglesia fuese doctrina y enseñanza y más doctrina. Y no es así porque nos tienen entretenidos. Yo quiero que escuches bien estas palabras. Esto que quiere decirnos y enseñarnos el Señor. No de doctrina nada más vamos a vivir. Tiene que estar la vida. Si está la vida, está la doctrina. De la vida fluye todo, hermano. Quiero que lo copie, lo anote, se lo grabe en su corazón. Debe estar la vida, el testimonio de Jesús. No la doctrina. De la doctrina no viene la vida. Es de la vida viene la doctrina. Amén. Y voy con la otra relación, que a veces no nos enseñan bien y no nos lo explican bien.
Si está la vida, está la iglesia. Lo vimos en el tema pasado. Todo está en la cruz. Yo debo de morir y resucitar con Cristo Jesús en la cruz, ser nueva criatura. Si eso sucede, si viene la sangre del Cordero y me limpia, viene a morar en mí el Espíritu, la vida, el Espíritu de resurrección, la verdad. Si no está la vida en la iglesia, en el altar, no hay iglesia, hermano, porque no hemos nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos tener la verdad y no puede estar la verdad donde se predica. Usted puede hablar mucho de la palabra. Usted puede tener enseñanza grandiosa. Pero el problema es que esté la vida ahí, que sea manifiesta la vida y está la iglesia, está el cuerpo de Cristo y Cristo a la cabeza. Esto debe estar claro. Esto no es de doctrina, enseñanza, en doctrina y nos tienen pasándonos y la vida no está. Tenemos una congregación atada, Muerta. dormida y muerta. Y Dios no va a pasar la factura por eso, hermano. Si usted es líder, si usted es pastor, si usted es maestro, enseñe la verdad, porque la verdad nos hará libre. Enseña sobre la vida. Enseña primero sobre la vida. Enseña sobre la sangre del Cordero y el poder de la resurrección, de la vida misma, del Señor Jesucristo como deidad, para que podamos gozar de esta vida y esta vida plena, para que veamos el poder de la resurrección en nuestras vidas y en la vida de otros. Debemos de llevar vida, esperanza, predicar esperanza. Lo primero que la iglesia es llamada a hacer en cuanto a su relación con Cristo. Hay una relación tremenda entre la iglesia y Cristo. Cristo es la iglesia. Hay una relación nueva. Algo murió y resucitó. Para que esa relación sea estrecha, para que sea verdadera, para que sea un cuerpo, para que viva Dios ahí, tenemos que morir y resucitar. Tiene que estar manifestado el poder de la resurrección, debe estar el testimonio fiel, la verdad, debe estar el Señor Jesucristo aquí. Porque si no, no hay manifestación de esa nueva vida, de esa iglesia, de esa relación, no la hay. La naturaleza divina manifestada en carne. Jesús lo puso en esta forma en Juan 17, yo en ellos. Una relación tremenda, hermano. Debe haber una relación un vínculo perfecto. Él en nosotros. Se llama Espíritu Santo. Juan 17, 23. Léanlo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Amén. El llamado de la iglesia entonces es mantener aquí en la tierra un testimonio vivo de la presencia del Señor Jesucristo. Los hombres deben de saber que Dios lo levantó de los muertos porque lo ven viviendo en nosotros. Y no solo hablamos acerca de Él. Los budistas hablan acerca de Buda, los islamistas hablan acerca de Mahoma, pero nosotros debemos de manifestar a Cristo. No hablar. No hablar. Se debe de manifestar esa vida en mí y en ti. El mismo testimonio habla. El mismo testimonio es válido. El mismo testimonio es vida. Se manifiesta. Se ve. Uno pensaría por lo que hoy en día hay, que el propósito de la iglesia en la tierra es llevar a cabo reuniones religiosas que nos entretengan, hacer toda clase de obras cristianas, misericordia, no sé cómo llamarlo, recoger dinero, comida, darle a los pobres, no sé cómo lo llaman ustedes en su congregación, y mantener a la religión viva. Eso no es.
Eso es lo que tú creerías al visitar una iglesia pentecostés. Es revelado en el Nuevo Testamento que la iglesia fue levantada para mantener un testimonio de la presencia viva del Señor Jesucristo. La vida tiene que ser manifiesta, hermano. Si no, nos están manipulando, nos están engañando. Estamos perdiendo el tiempo, hermano. Entreteniendo. Nos están entreteniendo. Debe de ser manifiesta esa vida. Pablo dijo en los Gálatas, les plació a Dios revelar a su Hijo en mí. Vuelvo a repetir. Pablo dijo a los Gálatas, le plació a Dios revelar a su Hijo en mí. Estaba el testimonio en él y en nosotros. Había vida, se manifestaba la vida. Y le va a placer a Dios revelar a su Hijo en este país a través de nosotros. Nada menos que esto justifica la continuación de algo llamándose la iglesia. No importa cuántas buenas obras haga, no importa cuánto le deje alimento a los pobres, no importa cuántos programas tenga o cuántas palabras predique, si no hay un testimonio de Cristo que está vivo, entonces ese cuerpo está muerto. Y no es de valor para Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo es un vehículo a través de la cual la personalidad es manifestada. Debe haber vida. Debe estar la vida. Así que, como el cuerpo de Cristo, debemos demostrar que Cristo está vivo. Nada menos que eso va a complacer a Dios. Al reunirse los hombres y las mujeres deben registrar la presencia de Cristo, el Señor que está vivo. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Debe haber vida. Se manifiesta la vida. El espíritu de resurrección. Reunidos en su nombre no solamente quiere decir que alguien diga en el nombre de Jesús. No. Significa que nos reunimos en su lugar, lo representamos, le representamos en un mundo donde fue rechazado y Él nos representa en el trono de Dios. No debemos de representarle mal, debemos demostrar que Él está vivo. Tiene que fluir ese espíritu de resurrección en nosotros, tiene que verse. Hermano, no estamos hablando nada más del fruto del espíritu, hermano. No estamos hablando porque nos predican, nos enseñan en las iglesias mal, hermanos, y está bien que nos hablen del fruto del Espíritu. Hermano, tenemos que enseñar es de la vida. Tenemos que hablar de la vida. Donde hay vida, ahí está el resto, ahí todo con Él y por Él, todo en Él. Bueno, si te puedo aportar algo en cuanto a esta lección, podemos ver registros en la palabra de lo que significa la manifestación de este testimonio de vida, ¿no? Podemos irnos a Hechos 4, en el versículo 32 en adelante, que habla todas las cosas eran comunes. Esta Biblia es la versión de Casiodoro de Reina de 1565 y habla así: todas las cosas eran comunes. Pero fíjense lo que dice, ¿no? En el versículo 32 en adelante. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas le eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, con gran esfuerzo y gran gracia era en todos ellos. Que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas vendiéndoles traían el precio de lo vendido. Pero era esto, ¿no? Que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Cómo daban ese testimonio? Solo caminando, hablando, no, manifestando esa vida en ellos. Amén. Y por donde pasaba, dice y recoge las escrituras, que eran levantados los enfermos, que eran abiertos los ojos de los ciegos, porque había vida en ellos, esa vida de Cristo manifestada. Se ven, Juan, cuando Juan manda a sus 2 discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? O esperamos a otro. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Díganle a Juan. Cuéntenle, háblenle, díganle qué es lo que está pasando, qué es lo que se está manifestando
El mismo Cristo manifestaba, el Señor, vida como hombre, hecho carne. Ujú. Es un buen ejemplo. Nosotros somos menos que los apóstoles. Nosotros somos menos. Ellos eran hombres igual que nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿O cuál es la diferencia? Que debemos de abrir nuestro corazón y nacer de nuevo, hermano. Amén, amén. Y debemos de ser fieles. Debemos amar a Dios ante todas las cosas, por encima de todo. Debemos de sujetarnos a la palabra y al Espíritu. Y vamos a hacer cosas más grandes. Aleluya. Y lo dice la palabra, no estoy mintiendo. Lo dice la palabra, lo dijo el mismo Señor. Pero esto no es suficiente, hermano. Voy a decir otra verdad absoluta. Debemos de estar nuestro nombre y apellido inscrito en el libro de la vida. Significa que debe haber vida en nosotros. Debemos estar sujetos a la palabra y al Espíritu y vivirlo. Cuando yo digo vivirlo, significa que debe ser manifestada esa vida. Manifestada esa vida. Significa que Dios viene por Él mismo, pero debe estar el Espíritu activo, haciendo las obras que el Padre le mandó a hacer en nosotros. En nosotros. Porque el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Hay un vínculo, una relación, una comunión La comunión perfecta. perfecta. Le representamos a en un mundo donde fue rechazado y Él nos representa en el trono de Dios. No debemos de representarle mal, debemos demostrar que Él está vivo. Cuando vemos el crucifijo en la iglesia católica con Cristo colgado en la cruz, o cuando vemos a María cargando el bebé, es idolatría, hermano. Ya no conocemos ningún hombre según la carne, ni a un Cristo. Él no está en la cruz. Él no es un bebé en los brazos de su mamá. Es el Hijo glorificado de Dios y la iglesia debe manifestarla como lo que Él es. Mucho es inútil y puede ser traído a un sistema religioso. Pero cuando nos reunimos debemos de registrar esa representación viva. Debe de fluir la vida. Cuando nos reunimos a adorarle, a glorificarle, a amarle. Si perdemos eso, hemos perdido nuestro llamado. Aquí vemos el misterio de esa naturaleza divina que fue manifestada en Cristo, continuando en los suyos en la iglesia. Si el testimonio de Jesús lo ponemos por indigno, por inmundo, la sangre, Satanás toca el testimonio de Jesús a través de nosotros, cuando nosotros lo permitimos y permitimos que la muerte entre. Hermanos, reaccionemos. Esto no es de lecciones y de doctrina y doctrina y doctrina y tenemos una iglesia atada, muerta y durmiendo. No, hermano. Esta es una situación donde debemos partir del principio, debemos empezar a explicar y a enseñar la vida a Cristo, al poder de la resurrección. Pero no únicamente enseñarlo, debemos dejar que Él se manifieste, se haga visible en nosotros. Y para que se haga manifiesto en nosotros y visible en nosotros, hermanos, debemos relacionarlo con la lección anterior. El yo debe morir. El yo debe morir en nuestra congregación. Hermano, no es lo que usted piense, es lo que Dios quiere. No es lo que usted entiende, es lo que Dios quiere que se haga. Debemos de poner el Espíritu primero, la palabra primero, la verdad primero, el testimonio de Jesús primero. Para que se manifieste la vida en ese lugar, en nosotros. Se manifiesta el testimonio y el mundo ve a Jesús en nosotros. Amén. Y podamos vivir una vida gloriosa en Cristo Jesús. No vamos a transformar a nadie, sino a través del poder de la resurrección. El Espíritu Santo, el Señor lo hace, no nosotros. Nosotros somos el vínculo, el instrumento. Debemos empezar desde el principio, hermano. ¿Cuál es el principio? Que permitamos a Jesús que lo haga, al Señor. Para eso Él murió por ti y por mí.
para que tengamos vida, vida plena, 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 vida eterna, y que la muerte no esté imperando, no esté gobernando tu casa, tu familia, tu iglesia. No se lo podemos permitir. Vamos a dejarlo hasta hoy Sí, amén. y retomamos mañana esta lección porque son muchas cosas que debemos explicar y que Dios quiere que podamos entender. Él mismo nos quita las vendas, Él mismo nos quita las ataduras, Él mismo nos liberta, Él mismo nos da las herramientas para poder mantener el testimonio y vencer a Satanás, de pelear la batalla espiritual. Porque si yo estoy en la vida, yo no necesito estar echando demonios, porque no entra la muerte ahí. Esa es otra cosa que debemos estar claros. Si está la vida, no tengo por qué estar reprendiendo y reprendiendo y reprendiendo. No, ya está la vida. Ya Él lo venció la muerte en la cruz. Yo tengo que glorificar el nombre de Dios y adorarle para que sea manifiesta más esa vida en nosotros. Pero hacer hincapié en que para que esa manifestación de vida sea vista, sea verdaderamente vista en nosotros, dice el Señor en su palabra que Él hace su parte, pero nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte. Sí, Señor, yo necesito de ti. Yo voy a dejar que tú hagas en mí, pero ¿qué me corresponde a mí hacer? Dejar de hacer aquello que me contaminaba, que me llevaba camino al pecado. ¿Están entendiendo? Porque Él lo va a hacer, pero también depende de nuestra decisión, que Él lo haga. El ejemplo está, hermano, 50% hace Dios y 50% hace tú. El ejemplo está en Lázaro, cuando manda a quitar la piedra al Señor. Está mandando a quitar, que Él va a hacer su trabajo. Él está haciendo su parte, pero te está diciendo, abre tu corazón. Tienes algo que entregarme. Tienes algo que trabajar en mí, conmigo. Y tú haces tu parte. Porque estamos con un corazón endurecido, hermano. La palabra no entra. Eso es lo que estamos tratando de explicar aquí. Porque si tú tienes tu corazón endurecido y no está la vida en ti, está la muerte. No se manifiesta la vida, porque con un corazón así no tienes a Dios. No hay forma. No hay forma de tener el testimonio de Jesús. De que te digo que te amo y hablo mal y te odio. No hay forma de decir que está el testimonio de Jesús. Exacto. Debe de manifestarse esa vida. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, por este estudio, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, en cualquier parte del mundo, Señor. Bendice los que estamos aquí, Padre. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Nos postramos para adorarte, Señor. Porque tú eres Dios grande, glorioso, puro y poderoso, Señor. Amén. Amén.